Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más después de algún tiempo que no estábamos aquí en el canal presentes, pero ya estamos, gracias a Dios. Y bueno, pues como siempre es un gusto poder saludarles a través de este canal tan importante. Vamos a dar inicio con la exposición de una clase muy buena que sin duda le va a dejar grande bendición en su vida. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y poder comprender lo que Dios nos habla a través de su santa palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des esa revelación que necesitan nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra. Y que yo pueda, Señor, exponer de una manera concisa y precisa lo que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos. Te pido, Espíritu Santo, que nos traiga sabiduría a nuestras mentes, a nuestros corazones y que podamos poner por obra lo que tú nos enseñas. Te lo pido en el nombre de Jesús y que todas las personas que reciban esta palabra sean grandemente beneficiadas y sobre todo bendecidas con sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a tomar una clase, vamos a exponer esta clase que se llama Emocional y Mentalmente Sanos, siguiendo a Jesús crucificado. Y esta clase está muy interesante porque está basada en algo que nos encanta, ¿verdad? En esos capítulos de la Biblia que nos llevan hasta ese momento en que Jesús vivió tantas y tantas cosas tan interesantes. Y bueno, vamos a irnos hasta el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16 nos vamos a ir en Mateo 16 y vamos a empezar a darle lectura en el versículo 21 del Mateo 16. Y dice la palabra de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira de las cosas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Usted puede leerlo, estos versículos en este capítulo del 21 al 24. Bueno, usted puede seguirle, lo puede leer todo, porque aquí vemos esta declaración y decimos, bueno, ¿cómo es que Jesús le dijo a Pedro, verdad? Quítate del delante de mí, Satanás. Y es que Pedro estaba, al igual que usted y yo, estaba él todavía viviendo, experimentando esa humanidad. Pedro no fue transformado hasta que el día de Pentecostés él recibió al Espíritu Santo. O sea, él todavía estaba teniendo luchas como hombre. Y eso lo vemos más adelante porque Pedro fue un hombre que amaba a Jesús, pero aún así él decidió negarlo, ¿sí? Y maldecir hasta cierto punto. Si usted lee los evangelios se puede dar cuenta de esta caída tan fuerte de Pedro, o más que caída, fue una manifestación de su naturaleza, como la suya y la mía, su naturaleza pecaminosa. Aquí nosotros podemos ver cómo el enemigo puede usar gente que caminamos muy de cerca con Dios. Si nosotros nos descuidamos un poco o un mucho, podemos nosotros ser presas de los ataques del enemigo. En este caso, Jesús ya estaba pronosticando su muerte en la cruz y el enemigo sabía que iba a ser derrotado, ¿verdad? En este instrumento de muerte que representa la salvación para nosotros, como lo es la cruz. Es por eso que con ese falso concepto de piedad, Pedro trató de persuadir a que Cristo fuera a Jerusalén. Y a lo mejor pudo haber dicho cualquiera de los discípulos que escuchó esta declaración: bueno, y el Señor, ¿por qué le dice eso a Pedro? ¿Verdad? Si Pedro lo que trata es
de persuadirlo. Él no quiere que lo maten, él no quiere que vaya a hacer esto, pero en realidad era el enemigo que lo estaba usando. Como le repito, mientras estemos en este mundo, tanto usted como yo, vamos a estar teniendo esa lucha, porque tenemos lucha en la carne. Nuestro espíritu se está oponiendo continuamente a los deseos de la carne. Si nosotros seguimos en este capítulo en versículos, unos versículos atrás, en el versículo 13, vemos esta declaración tan importante que Pedro mismo hace. Fíjese nada más que paradójico. Primero declara en Cesarea de Filipo Pedro, por revelación de Dios mismo, de Dios el Padre a través del Espíritu Santo, revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban en una región en Cesarea de Filipo que yo tuve el honor de conocer en mis viajes a Israel. Y yo le puedo decir que es una cueva donde nos comentaba el guía, encontraron muchos ídolos abominables. ¿Por qué le comento esto? Porque en realidad esta Cesarea de Filipo estaba representando un lugar de adoración a otros dioses. Era una área asociada con ídolos y rivalidad de deidades, o sea, o de dioses con D minúscula. Templos de adoración a Baal en la caverna, esa que le digo. Allí era el lugar de nacimiento del dios Pan, así le llamaban a ese dios, el dios de la naturaleza. Allí todavía hay vestigios de lo que fue un templo de mármol construido a la divinidad, entre comillas, a la divinidad del César. Jesús deliberadamente, o sea, a propósito, Jesús se posicionó al llegar allí en contra del trasfondo de las religiones del mundo, en toda su historia y esplendor, y demandaba el ser comparado a ellos y tener el veredicto a su favor. Lo compararon con Juan el Bautista, con Elías y con Jeremías. Subestimaban a Jesús, sus propios discípulos lo estaban subestimando al darle una medida, sí, de respeto y honor, porque el compararlo con Juan el Bautista, Elías y Jeremías, que eran grandes hombres de Dios, profetas mayores, profetas, servidores de Dios, nada que ver con la divinidad de Dios mismo, que es Jesús, ¿verdad? El Hijo perfecto. Entonces, Jesucristo llega a ese lugar de Cesarea de Filipo con sus discípulos para deliberadamente, como ya lo acabo de mencionar, sus discípulos dijeran, cuando les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que Juan, otros que Elías, pero hasta ahí nada más. Si tú ves el relato, ya los discípulos no dicen. Ellos debieron de haber dicho, Señor, pero nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el enviado de Dios mismo. La gente puede decir lo que quiera. Sin embargo, ellos no, como que ellos se dejaron hasta cierto punto llevar por lo que la misma gente decía. Y aun y cuando ellos vivían con Jesucristo, comían, dormían, platicaban, caminaban con Cristo, y aún así no lo conocían. El único que dijo y que de veras fue reconocido por Jesús fue Pedro, que respondió, porque les dijo Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló alguna persona, o sea, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue un discernimiento dado por el mismo Padre para que reconociera y declarara la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo en un lugar donde se le rendían a diferentes dioses culto y adoración. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjese nada más qué cosas tan tremendas. Los discípulos caminaban con Cristo, vivían con Él,
Y aún así tenían muchísimas debilidades a tal extremo que muchas veces no llegaron a reconocer quién era verdaderamente Jesús. Si Pedro lo hizo fue porque el Padre se lo reveló. ¿Para qué? Para que declarara en ese lugar pagano que Jesús es y será el Cristo viviente, el enviado, el Mesías. Así que ahí quedó arrasado cualquier otro Dios con minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús estableció en ese lugar su divinidad. Aquí lo interesante es cómo nosotros todavía hoy seguimos en esa lucha de la carne. ¿Sí? No reconocemos verdaderamente el poder y la autoridad de Jesucristo. Aún y que decimos que lo conocemos, que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, etcétera, etcétera, y todavía tenemos muchas fallas. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la carne. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que esta es una lucha que va a estar establecida hasta el último momento de nuestra existencia en esta tierra. Cuando nosotros, esto lo tengo que repetir siempre para que no se nos olvide, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros revivimos en el Espíritu. Por eso dice, ¿verdad?, que nacemos de nuevo, pero espiritualmente. Nuestra alma, que es el asiento de la voluntad, de la mente y de las emociones, tiene que llevar a cabo un proceso de regeneración. Eso es lo que tiene que pasar. Si no, vamos a seguir albergando tantas y tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó a Pedro? ¿O qué fue lo que lo llevó a negar a Jesucristo? Su misma carnalidad. Pedro fue tratado por el poder del Espíritu Santo y tuvo un cambio genuino en su vida hasta que recibió el Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Que en su predicación se convirtieron tantas personas. Y muchas veces usted y yo estamos caminando en pos de Jesús, pero no hemos tomado la cruz. No hemos tomado la cruz, por lo tanto, vivimos a nuestra manera y no tenemos una entrega verdadera y genuina. Por eso seguimos dándole albergue a espíritus inmundos, cosas de la oscuridad que todavía nos atormentan y que nos engañan, principalmente a nosotros. Y ni qué decir de las emociones como el resentimiento, la amargura, el odio, la maldicencia, la blasfemia. Todo eso es algo que nos enferma y nos contamina. Y como estamos, como dijimos que el alma es el asiento de las emociones, de la mente y de la voluntad, pues no nada más nos enfermamos emocionalmente, sino también mentalmente. Una persona sin Jesucristo, una persona sin haber reconocido la deidad de Jesucristo, es una persona que está expuesta a padecer tantos y tantos problemas de origen mental, que ahora los psicólogos y los psiquiatras, a quienes, bueno, pues tenemos nosotros que reconocer, ¿verdad?, que es gente preparada, que Dios dejó también médicos, pero que no siempre le pueden dar a una persona una salida correcta en su enfermedad mental. Hoy en día, platicando yo con el grupo de mujeres que dirijo para la gloria de Dios, estaba yo diciéndoles que pues yo en mi niñez, yo no recuerdo, y recuerdo muchas cosas, pero yo no recuerdo haber escuchado cosas como la ansiedad, la depresión, el estrés, el autismo, tantas y tantas enfermedades que ahora se han convertido en algo muy común. Ya la gente dice, es que padezco de ansiedad. Créeme sé lo que significa ansiedad, cuando estamos intranquilos por algo, ¿sí? Pero yo lo veía como una forma de reaccionar ante algo que estamos esperando y que no llega. Eso es, estoy ansioso. Pero ahora se ha convertido en el pan nuestro de cada día para mucha gente.
Es que estoy ansioso, tengo ansiedad, tengo depresión. Ahora hay tanta enfermedad mental que se ha hecho muy común y muy popular y que bueno, pues ahora psiquiatras, psicólogos, están los psiquiatras recetando medicamentos controlados para afectar aún más, ¿verdad? Y los psicólogos pues no dan una, ¿por qué? Porque las personas siguen con ese tipo de, entre comillas, padecimientos. No es otra cosa más que la ausencia de Dios. Dices tú, pero es que yo he oído gente que dice yo soy creyente. Yo las he escuchado, a mí nadie me lo ha platicado. Dices, es que yo soy creyente y yo padezco de ansiedad, por ejemplo. Pero ¿por qué padeces de ansiedad, verdad? Si dice la Biblia, la palabra de Dios, que es medicina para nuestros huesos, que no debemos estar afanados por el día de mañana porque cada día traerá su propio beneficio. Y podemos citar más versos. Pero como el enemigo le encanta trabajar aquí en la mente, pues él te va llenando de muchos pensamientos que te van llevando a un estado en el cual tú no reconoces el poder de Dios. Y yo no estoy juzgando, no digo que en todos los casos, pero casi en la mayoría, en los 99.9, es así. Yo lo he escuchado y te lo digo, yo me quedo muy admirada porque yo en mi infancia yo no escuchaba eso. Escuchaba que había gente, perdóname la expresión, gente loquita, pero nada más. Pero ya ahora ya todo esto, ya que la depresión, que el estrés, que la ansiedad se ha hecho muy popular. Sí, que ataques de pánico. ¿Qué hay verdaderamente dentro de la mente de estas personas? ¿Qué es lo que está ocurriendo, verdad? ¿Qué es lo que se le está dando derecho legal al enemigo para que nos use? De esa manera lo hizo con Pedro. ¿Por qué con nosotros no podría hacerlo? Te pregunto. Entonces Jesús, Él siempre ha venido, Él siempre ha estado en nuestra vida estableciendo, al igual que allí en Cesarea de Filipo, quién es Él. Él es Dios. Y nosotros podemos ver en la palabra cómo grandes personajes fueron atacados en su mente. Uno de ellos fue el rey Saúl. El rey Saúl, aquí vámonos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el rey Saúl padeció primero, porque todo es progresivo, tanto el pecado como las enfermedades muchas veces, y por qué no las mentales. Él empezó con su bipolaridad. Él decía que amaba, y yo no lo dudo, él decía que amaba a David cuando le tocaba y el arpa porque un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Aquí se le da el nombre correcto, ¿sí? Desde luego que un psicólogo y un psiquiatra no va a decir, oye, tienes un demonio que te está atormentando, o varios que te están atormentando, por supuesto que no. Aquí lo vemos en la Biblia. Este hombre Saúl, dice la Biblia vamos a darle lectura a unos 2 versículos de la primera de Samuel, de la primera carta de Samuel, capítulo 18, ¿sí? Versículos 6, usted lo puede leer todo. Yo voy a ir al versículo 6, porque aquí dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. ¿Sí? Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, aquí está enojadísimo y con toda la razón. Mal de la cabeza como tú quieras, atormentado por espíritus inmundos, lo que tú quieras, pero estaba mal. ¿Cuántas veces hay gente que supuestamente está a nuestros servicios o nuestras amistades y tratan
de disque halagarnos y resulta peor el remedio que la enfermedad. Aquí este grupo de mujeres con panderos y con cánticos de alegría estaban ocasionando una rencilla entre Saúl hacia el rey, hacia David, que no, Saúl era el rey, ¿no? Entonces, ya de por sí el otro traía un espíritu malo desde que desobedeció al Señor al no matar al rey de los amalecitas y al no matar todo el ganado. ¿Por qué? Por darle gusto al pueblo. Él ya traía una historia arrastrando y con esto se acabó de detonar peor. Seguimos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, ya nada más falta que le den el reino. Y dice la Biblia, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Sí? Esto es en el capítulo 18. Vámonos al capítulo más atrás, en el capítulo 15 de la primera de Samuel. Aquí dice que Dios le dijo a través de el profeta Samuel, le dijo que como ídolos e idolatría era la obstinación y como pecado de adivinación es la rebelión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, desde allí, este hombre empezó a tener una serie de problemas mentales. Dice la Biblia, si seguimos nosotros en el capítulo 16, 17 y en el 18 ya vimos que un espíritu malo lo atormentaba. Él sí amaba a David. Sí lo amaba. Era un hombre bipolar. Lo amaba, pero también quería matarlo. Ya leímos, ¿verdad? Aquí en el capítulo 18. Porque fíjate lo que dice en el capítulo 16. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios lo atormenta. Le decían a David para que él le tocara el arpa. Entonces, aquí estamos viendo que en otros capítulos más adelante dice que él amaba a este muchacho David. Incluso al papá se lo pidió prestado para que le tocara el arpa porque era lo que lo calmaba. Empezó con una bipolaridad. Hoy te amo y mañana te quiero matar. Sí, así era Saúl el rey. Pero esto fue empeorando porque ya después llegó el momento en que no nada más le lanzaba la lanza para enclavarlo como lo leímos, sino se dio a la tarea de perseguirlo para querer acabar con la vida de David. Grandes comentaristas dicen que este hombre empezó, Saúl, hablando médicamente, yo no soy doctora, pero te estoy hablando de estudios bíblicos, que este hombre Saúl, atormentado por ese espíritu, primeramente demostró bipolaridad. Y ya cuando no se pudo controlar, que ya era un odio acérrimo que lo andaba siguiendo a David, le dio infierno por todas partes, iba y lo perseguía con el fin de matarlo, ya era un hombre esquizofrénico, que odiaba completamente a David. A tal extremo, llegó a caer en cada vez más y más el rey Saúl, que hasta fue, porque sabía que Dios lo había abandonado, fue y consultó a una hechicera, a una adivina, una bruja. Cuando Dios le dio la instrucción de que desalojara allí de todo este tipo de personas que practicaban el ocultismo. Entonces vemos cómo fue deteriorándose su salud, ¿verdad?
El Espíritu de Dios se ausentó de este hombre. Las causas ya sabemos, desobediencia, y traía más trasfondo. Él venía de una tribu que fue rechazada, de una tribu que hasta cierto punto iba a ser exterminada por los mismos otros 11 de las otras tribus de Israel por su forma de ser. Aquí vemos cómo el enemigo trabaja en la mente. Este hombre bipolar y esquizofrénico por toda su desobediencia. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos 1:28, fíjate lo que dice la palabra, las Sagradas Escrituras. Dice en Romanos 1:28, dice de la siguiente manera. Dice, y como ellos, o sea, las personas, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, si tú y yo no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera y Dios no es parte de ella. Dios simplemente te entrega a tus propios pensamientos, a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y aquí tú puedes seguir leyendo atestados de todo tipo de pecados. Una persona que no está en Cristo es una persona que tiene muchos problemas de todo tipo. Y se ve en su mente, ¿verdad? Yo acabo de estar en Israel otra vez y les comentaba a las personas con quienes platicaba que vi mucha gente con mucha locura, mucho desequilibrio mental. La mayoría de los judíos, si no es que todo, ¿verdad?, no han aceptado a Jesús como el Mesías. Y yo vi mucha gente mal. Los psicólogos le llaman el síndrome de Jerusalén, que al tener allí se emocionan. No, no, ¿cuál que se emocionan? Es que la mente sienten allí otra cosa espiritual fuerte, porque pues, de todas maneras Israel es el lugar donde Jesús nació, donde Jesús padeció, espiritualmente está poderoso, ¿verdad? Por eso allí convergen tres importantes religiones, si lo podemos llamar así, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y se siente allí en Jerusalén esa presencia espiritual tremenda. Pero mientras una persona no quiera creer en que Jesús es el único medio para acercarnos hacia el Padre, vamos a tener problemas. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y dice en el 23, de ahí mismo de ese capítulo, en el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos que ser renovados cada día. Cuerpo, alma y el espíritu ya nació, ¿sí? El espíritu, bueno, pues cada día se tiene que estar alimentando con esa comunión plena con el Señor. Allí es donde nosotros encontramos a los pies de la cruz el alivio para todo nuestro dolor y tenemos que estar estableciendo diariamente una relación con el Padre. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así estamos cuando nosotros vivimos y estamos en el pecado. Y podemos estar nosotros mencionando más. Dice Jeremías 17, nos vamos hasta Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué importante es la mente, que pruebo el corazón, que es la representación del alma. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? Más todavía, más versículos donde el Señor habla cómo nuestra mente tiene que ser renovada. No podemos ser igual como antes.
de que conociéramos a Cristo. Me refiero a los que conocemos al Señor y queremos vivir en nuestra misma vida haciendo cosas que no convienen. Dice Lucas 10:27, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos que Jesús vino a dejar bien claros. Con toda tu mente. Dios tiene que estar ocupando para ser sanos mentalmente, tiene que estar ocupando nuestros pensamientos, que son puros, estar pensando en la palabra de Dios, en sus promesas, en orar, en bendecir el nombre del Señor, que nuestra mente se vaya renovando cada día. En Mateo 22:37 dice, otra vez Jesús diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Qué importante, qué papel tan importante juega la mente, ¿verdad? Y nosotros vivimos en la vanidad de la mente en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque estamos faltos de propósito. Mucha gente sigue todavía diciendo, ¿para qué nací? Incluso se hacen víctimas, he sufrido tanto. ¿Por qué? Porque seguimos en el pecado, porque no tenemos un propósito. Y Dios no nos hizo nada más a la y se fue. Él nos hizo a todos para cumplir un propósito. Y tú tienes que investigar cuál es tu propósito. Esto lo haces en oración y que el Espíritu Santo te lo revele. Gente que vive con el entendimiento obscurecido, entenebrecido, que no entiende, no sabe, ignoran todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, causando demencias, perturbaciones, desequilibrios, esquizofrenias y todo tipo de cosas de las que estamos hablando que afectan al ser humano en su mente, pero también en su voluntad. ¿Cuántas personas mal de su cabeza, de sus facultades mentales vemos deambulando en las calles? La ignorancia, que es otro de los puntos importantes, la ignorancia en los caminos de Dios, un corazón endurecido y pérdida de sensibilidad, es lo que va a provocar también que tú y yo tengamos desórdenes en nuestra mente y vivamos en la vanidad de nuestra mente. Emocionalmente, pues ni se diga, estamos conectados, acuérdate, en el alma, la voluntad, la mente y las pasiones o las emociones. Si no tenemos al Hijo de Dios, no podemos decir que estamos sanos. El único que nos trae sanidad es aquel que murió en una cruz. La cruz representa el negarnos a nosotros mismos y empezar en un camino de obediencia y de búsqueda continua de aquel que dio su vida por nosotros. Es tan hermoso, para mí fue una gran bendición volver otra vez a estar en Israel y estaré otra vez, ¿verdad? Volví otra vez a estar en esos caminos, recorrer esa vía dolorosa que ahora ya está infestada de comercios musulmanes. Pero yo no pensé en eso, yo pensé en el trayecto tan difícil ahorita, pues prácticamente hasta cierto punto está fácil, pero yo me imaginé caminando a mi Cristo hermoso por esas calles empinadas en los tiempos que Él padeció, las piedras filosas, la tierra, el polvo, desnudo, golpeado, prácticamente muriendo con esa pesada cruz. Todo eso te hace reflexionar y darle gracias a Dios. Señor, gracias Jesús, porque tomaste mi lugar en esa cruz. Yo esa muerte la merecía, Señor. Sin embargo, el inocente tomó mi lugar. Él no debía nada. Me tocó estar otra vez
bueno, en esta ocasión, en donde se comenta que fue la cárcel donde a Cristo lo tuvieron, ¿verdad? Antes de sacarlo, para flagelarlo, para prácticamente molerlo a latigazos. Y es como una cueva de animales. Y de veras te puedes dar cuenta cómo el Señor sufrió tanto. Y todavía hoy en día lo siguen rechazando. En Israel, los judíos no creen en él como Mesías. Lo consideran un rabí, un maestro. Ellos siguen en sus mismas tradiciones de la ley. Otra vez me tocó estar otra vez en el Shabbat. Y ellos en sus cosas, viven en su pasado, no han querido reconocer que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Y todas las personas, claro que el pueblo de Israel está bendecido porque es una promesa de Dios. Yo bendeciré al que los bendiga y maldeciré al que los maldiga. ¿Por qué? De los altos misterios de Dios. Era el pueblo no elegido, pero en el que le tocó nacer al Hijo de Dios. Y sin embargo allí, como dice la palabra, fue rechazado. Los suyos no lo recibieron. Es por esto que tú y yo tenemos ese privilegio como gentiles, que no somos judíos nacidos allá, pero somos judíos espirituales al momento de recibirlo a Él. Decía una maestra que tuve, que éramos judíos espirituales. El Señor Jesucristo es recibido por aquellos que ni siquiera sabíamos, ¿verdad? Porque estamos en un continente muy, muy retirado. Sin embargo, para Dios no hay distancias, no hay nada. Y de veras es increíble cómo lo siguen negando a Jesús. Ellos tienen sus mismas ideas, sus mismas tradiciones, dándole honra a los muertos. Yo me di cuenta, la gente ahí, los judíos ortodoxos sobre todo, orando la Torá en la tumba del rey David. Y así te puedo mencionar que ellos les gusta mucho ir a visitar a los muertos, las tumbas que tienen ahí del rey David, de algunos siervos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que Dios nunca lo permitió, porque el mismo libro de Levítico, Deuteronomio, habla de que Dios nunca permitía eso, porque alguien que visitaba muertos era alguien impuro. Pero bueno, ellos siguen viviendo en sus propias tradiciones sin aceptar a Jesús. Yo te pregunto este día, ¿verdad? No sé cuál sea tu contexto, no sé qué es lo que tú pienses, lo que tú creas. Yo te respeto como ser humano, pero te digo, cuidado con no creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador y que Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Ya lo tienes en tu corazón? ¿Ya lo recibiste? Porque mucha gente dice, sí, yo siempre rezo u oro, pero yo no te pregunto eso, yo te pregunto que si tú ya confesaste así como Pedro, qué importante es la palabra, allí en Cesarea de Filipo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, a ti te ha enviado Dios. ¿Quieres hacer conmigo una oración que te va a cambiar? Empecemos a decirle, Señor Jesucristo, este día yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el enviado. Y abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, quiero que limpies mis pecados con tu preciosa sangre que derramaste en esa cruz. Quiero que me perdones, Señor, y que cada día me lleves hacia tu gracia, hacia tu perfecta voluntad, porque yo quiero seguir ese camino que eres tú. Yo quiero ser regenerada en mi corazón. Espíritu Santo, tráeme
esa convicción de pecado para que yo pueda estar arrepintiéndome de todos esos pecados cometidos. Gracias Jesús y declaro que eres mi Rey, mi amado Redentor y Salvador. Amén y amén. Gracias por estar una vez más en esta clase. Yo le pido a Dios que Dios te bendiga ricamente y estaremos en la próxima clase. Muchas gracias.